número 527 del compendio del Catecismo, y con él comenzamos el noveno mandamiento: no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Pues bien, el número 527 pregunta: ¿qué exige el noveno mandamiento? El noveno mandamiento exige vencer la concupiscencia carnal en los pensamientos y en los deseos. La lucha contra esta concupiscencia supone la purificación del corazón y la práctica de la virtud y la templanza. Bueno, fijaros que el noveno mandamiento y el 10º tienen algo que les distingue de los que le preceden. No tanto del primero, sino del segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo mandamiento. El noveno y 10º mandamiento dicen: no consentirás pensamientos ni deseos impuros y no codiciarás los bienes ajenos. Es decir, estos dos últimos mandamientos hacen referencia a los deseos. El sexto mandamiento es: no cometerás actos impuros, pero la cosa no queda ahí. Nos dice que tampoco tenemos que consentir pensamientos y deseos impuros. Y el séptimo mandamiento dice: no robarás, pero es que el 10º dirá: no codiciarás los bienes ajenos. Luego el noveno y 10º mandamiento hacen referencia a la moralidad de los deseos. Claro, alguno podría decir: bueno, pero es que también puede ofender a Dios no las cosas que hagamos, sino los deseos interiores de nuestro corazón. Pues sí, porque ser santo no solo es no hacer cosas malas. Ser santo es ser bueno. Esto es una cosa importante. Quizás hay gente que se ocupa en hacer cosas buenas, pero no tiene preocupación de ser bueno, de que mi corazón sea bueno, que desee el bien, que ame. Ser santo, por lo tanto, no es algo que únicamente haga referencia a nuestras obras exteriores, sino a cómo somos por dentro. Es más, fijaros que Jesús en más de una ocasión hace referencia a eso, ¿no? A esa doblez, a esa santidad que es externa. Dice: por fuera sepulcros blanqueados, dice que por fuera estáis perfectamente limpios, pero por dentro estáis llenos de corrupción. Luego es muy importante cómo está el hombre interiormente, ¿no? Sus deseos. Por eso el noveno mandamiento y el 10º hablan de los deseos. Y en concreto: no consentirás pensamientos ni deseos impuros, es una llamada a vencer la concupiscencia, que es como un desorden interior. Si nos fijamos en un texto de la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16, dice allí: porque lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la arrogancia del dinero, eso procede del Padre, eso no procede del Padre, sino que procede del mundo, ¿no? Habla de la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos. Es, por lo tanto, un término sobre el que debemos, ¿no?, de subrayar. ¿Qué es eso de la concupiscencia? Es un desorden interior generado en nosotros, fruto del pecado original y también fruto de los pecados personales que hayamos cometido. Es como una consecuencia de desorden que se ha generado. En sí mismo la concupiscencia no es pecado, pero es verdad que proviene del pecado y nos puede conducir al pecado. Es como el desorden interior que ha generado el pecado en nosotros, tanto el original como los pecados personales, ¿no? Y ese desorden se suele manifestar en que el espíritu y la carne desean de una manera contrapuesta. Y el hombre tiene una tendencia a obrar carnalmente y no espiritualmente. Con esto no estamos diciendo que nosotros estemos diciendo que la carne es mala y el espíritu es bueno. No, nosotros no creemos en ese dualismo, en el dualismo de cuerpo malo y espíritu bueno. No, nosotros creemos que todo es bueno. El cuerpo, la carne humana, ha sido redimida por Jesucristo y está llamada a la salvación. Luego no creemos en el dualismo
de espíritu, alma sí, y cuerpo hay que intentar deshacerse del cuerpo. No, esa no es la visión cristiana. Pero sí es cierto que existe una batalla interior entre la carnalidad y la espiritualidad, ¿no? Hay un texto de una encíclica que es no muy conocida, pero que en el año 1900, si no me equivoco, creo que fue el año 1986, San Juan Pablo II publicó una encíclica sobre el Espíritu Santo, Dominum et Vivificantem, que os voy a leer un párrafo de ella a este respecto. Está hablando de cómo San Pablo habla de que las obras de la carne son contrarias a las obras del Espíritu, los deseos de la carne son contrarios a los deseos del Espíritu, a esa especie de batalla interior que hay en nosotros entre lo carnal y lo espiritual. Y para dejar claro que esto no supone un dualismo de corte platónico, ¿no? De quien dice que el espíritu es bueno y la materia es mala y hay que desprenderse de ella, dice San Juan Pablo II. Para el apóstol no se trata de discriminar o condenar el cuerpo, que con el alma espiritual constituye la naturaleza del hombre y su subjetividad personal, sino que trata de las obras, mejor dicho, de las disposiciones estables, virtudes y vicios moralmente buenas o malas, que son fruto de la sumisión en el primer caso o de la resistencia en el segundo caso. Las obras espirituales son las que se han sometido a la voluntad, ¿no? Y las obras carnales son las que se resisten a ser gobernadas por la voluntad y el entendimiento. Se resisten a la acción salvífica del Espíritu Santo. Por ello el apóstol escribe: si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. Se trata pues de dejarnos mover, ¿no? por el Espíritu Santo. La concupiscencia, por lo tanto, es como nosotros lo percibimos como un deseo vehemente, que es un apetito sensible, contrario a la razón humana, no sometido a la razón humana, que no se deja, ¿no? Iluminar por la razón y obedecer a la voluntad. No, es un apetito desbocado que de alguna manera necesita ser educado. ¿Educado cómo? Por la virtud de la templanza, que consiste en gobernarse dentro de nosotros, gobernar nuestros deseos, ¿no? Tener una integración de nuestros deseos. Así, de esa manera, vamos construyendo la pureza del corazón a través de la virtud de la templanza.